El libro de Apocalipsis, revelación y esperanza. ¿Vale? Vamos allá, esos son los jinetes de Apocalipsis. A ver si pasa. Vale, pregunta. ¿Qué palabra o imagen os viene a la cabeza cuando escucháis Apocalipsis? ¿Qué pensáis? A ver. Tragedia. ¿Qué más? Luz. Destrucción. ¿Qué más? Esperanza. Una a la vez, porque si no. Esperanza. Fin del mundo. Fin del mundo. Muy bien. ¿Qué más? Guerras. ¿Qué más? Cambio. Develación. Paz. ¿Qué más? Esperanza. Muy bien, bueno, todo eso está muy bien. Ahora, pues sí, es verdad que cuando escuchamos Apocalipsis, inmediatamente vamos a relacionar muchas veces con todo lo que hemos vivido, escuchado, y eso es hoy un poco lo que queremos, o lo que yo quiero transmitiros un poco, y quitar pues esa imagen tan catastrófica, tan negativa que muchas veces nos han transmitido, sobre todo en algunos ámbitos, sobre el Apocalipsis, de lo cual ya hablaremos. ¿Qué mata la esperanza? Bueno, de eso trata el libro de Apocalipsis. Es un libro que nos habla a nosotros de la esperanza, que no podemos perder nunca la esperanza. ¿Y qué significa Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis significa, entre otras cosas, significa revelación. No es simplemente un tema de una profecía clásica, digamos, de toda la vida, que tiene también pues, una parte de profecía y una parte de revelación. Pero cuando hablamos de lo que significa realmente el libro del Apocalipsis, el Apocalipsis es, de hecho, la transcripción de la primera palabra del libro, ¿no? Apocalipsis, revelación. Entonces, ese término griego es el que se utiliza para empezar el libro. Significa manifestación, significa correr un velo. También significa expresa la acción de descubrir aquello que estaba oculto. Y en el Nuevo Testamento, un Apocalipsis es siempre una revelación hecha por Dios a los hombres de realidades que el ser humano no puede conocer por sí mismo. Y esto es fundamental para situarnos correctamente desde este inicio. El Apocalipsis es fruto de la imaginación, no es fruto de la imaginación de su autor, ni una especulación sobre el futuro, que esto es muy claro. Y por eso es tan importante no verlo en clave, en profecía, algo que va a pasar, te voy a advertir lo que te va a ocurrir. De hecho, el tema de la profecía en la Sagrada Escritura no es algo que se mezcle con adivinación, por ejemplo, ¿no? Que es así como quien ve una bola de cristal y de repente te dice lo que viene en el futuro. No, la profecía es, si sigues haciendo lo que estás haciendo, te puede ocurrir esto. De alguna forma, si veis los profetas, a lo que vienen es a advertir al pueblo de sus conductas, de su forma de actuar, de su forma de vivir, de lo que están haciendo y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que vosotros, por ejemplo, como padres, muchas veces también sois profetas de vuestros hijos, porque les veis actuar y les decís, hijo mío, como tú sigas por este camino, no te va a ir. ¿Sí? Ay, ¿qué me estás echando la maldición gitana? Hombre, no, te estoy advirtiendo de algo que puede ocurrir. Pero es importante entonces que cambies tu conducta para que esas cosas no ocurran, para que eso no pase. Entonces, el Apocalipsis, en este caso, sí tiene algo de profecía, en tanto en cuanto nos advierte de conductas, pero tiene mucho de revelación. Y esa revelación es magnífica. ¿Por qué? Porque nos va a dar una muy buena noticia. Y esa buena noticia es esto, ¿no? Que el mal no va a triunfar. Entonces, en esto es fundamental que lo tengamos claro. En el caso concreto del Apocalipsis de Juan, esta revelación tiene como contenido central la manifestación de Jesucristo como Señor y Juez, aquel que tiene la última palabra sobre el destino del mundo.
Entonces, Apocalipsis es revelación, descorrer el velo, no es una catástrofe, ni nos está hablando del fin del mundo en sí mismo, ¿no? Sino que nos muestra más bien el sentido propio de la historia. El género como tal, el género apocalíptico, ¿no? Hablamos de la Sagrada Escritura, está compuesta por géneros. El género apocalíptico es un género que surge, ¿no? Y que se va... En el Antiguo Testamento también hay literatura apocalíptica, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento también, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel. Pero sobre todo entre los siglos II antes de Cristo y hasta el siglo II después de Cristo hubo mucha literatura de carácter apocalíptico. Este género es una clave imprescindible para poder comprenderlo. ¿Cómo se escribe esto? ¿En qué se escribe? Está lleno de símbolos, está lleno de, digamos, de metáforas, está lleno de cosas que en el fondo todo, absolutamente todo, tiene un significado. Pero no se habla directamente, sino que se utilizan pues, muchos signos y muchos símbolos. En esos escritos apocalípticos tenían una finalidad muy concreta, y la finalidad era consolar a los fieles que estaban abatidos, infundirles ánimo y recordarles que Dios seguía siendo fiel a sus promesas. Ese era el sentido propio del género apocalíptico. Entonces, ¿qué ocurría? Que, vamos a ver, yo tengo la teoría de que todos en algún momento de la vida tenemos que pasar nuestro propio apocalipsis, y también no solo nosotros, adelante, no solo nosotros, sino toda generación muchas veces pasa su propio apocalipsis. ¿Por qué? Porque entramos en momentos donde viene, un poco viendo lo del vídeo que os he pasado, viendo la desesperanza, ¿no? Ante la vida, ante las situaciones que nos pasan, la desesperanza de manera personal, porque quizá hay momentos en los cuales entramos como en oscuridad, momentos que eso puede pasar a nivel de pareja, de familia, de país, de sociedad y tal, y hay momentos en los cuales uno puede perder esa esperanza, o al menos verse afectado en ella. Y hay momentos en los cuales eso, ¿no? Bueno, ¿para qué seguir? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Y aquí aparece pues toda esta literatura que viene a ayudarnos a recuperar esta esperanza. Por eso es que consolar a los fieles abatidos, infundirles ánimo y recordarles que Dios seguía siendo fiel a sus promesas. No nacen del deseo de anunciar catástrofes, sino de la necesidad de sostener la esperanza en medio de situaciones límite. Por eso recurre a un lenguaje visionario, a imágenes fuertes, a escenas celestes que buscan mostrar la realidad desde la perspectiva de Dios. En este caso, el Apocalipsis de Juan se inscribe plenamente en ese contexto, se escribe. No pretende desligarse de la historia, sino leerla desde una clave teológica. Los poderes que oprimen al pueblo de Dios no son definitivos. La fidelidad a Cristo no es inútil, aunque momentáneamente parezca derrotada. Luego vamos a entrar un poquito en el contexto histórico, pero esto es un poco para que veamos el género como tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el Apocalipsis? ¿Por qué suele dar miedo el libro de Apocalipsis? Y aquí vamos a tocar algunos puntos. Uno, lectura literalista. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a lo literal. El libro de Apocalipsis no se debe interpretar de manera literal como tal, ¿no? Hay que aprender en ese sentido. En la vida de la Iglesia, la Sagrada Escritura uno no la puede interpretar de manera literal, tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entenderla en un contexto. Y eso es muy importante. De hecho, en la vida de la Iglesia, para hablar de la Sagrada Escritura, estamos hablando de lo que es la exégesis. La exégesis es el término que se utiliza para hablar de la interpretación de la Escritura. Y también, junto a la exégesis, la hermenéutica. Y la hermenéutica son ciencias que se encargan de qué? De estudiar las palabras, de estudiar el lenguaje, de estudiar el contexto, de irnos al contexto histórico que ocurrió, de saber qué significaba esa palabra en ese momento concreto, ¿no? Porque si la sacamos de contexto, imaginaros que eso pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, hay un texto muy famoso que os sonará muchísimo, que es el texto este de San Pablo, cuando dice, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, ¿no? ¿Os suena? Fantástico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro,
claro, a nosotros hoy nos suena de una forma, pero habría que ir y ver el contexto en el que se dijo, cómo se dijo y qué se dijo. ¿Por qué? Para poder comprenderlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las cosas sacadas de contexto, pues lógicamente no las vamos a comprender de una manera plena. Eso pasa en muchas cosas de la Sagrada Escritura. Para entender la Sagrada Escritura muchas veces tenemos que entender también las dinámicas, la cultura del pueblo hebreo, la cultura del pueblo judío, qué pasaba en aquel momento, cuál era el contexto histórico, de qué se está hablando, para qué, para poder comprenderlo, porque si no, no lo podremos entender. Entonces, ¿qué pasa con el libro del Apocalipsis? Que uno de los errores es darle una lectura totalmente literal al libro del Apocalipsis. ¿Cuándo hay que entenderlo? Repito, en el contexto. Entonces, ahí ya eso pasa y claro, coges el libro del Apocalipsis y dices las 7 trompetas y la gente está esperando que suenen las trompetas. Entonces, o de repente ven en el cielo cosas, o que de repente, no sé, que dice, lloverá fuego sobre la tierra y las pestes, y entonces, vino el COVID, esa es una de las pestes, ya es un signo apocalíptico. O sea, vamos a ver. Es como querer ver todo de una forma muy literal, ¿no? Como llegar y querer que las cosas sean tal. No, hay que entenderlas en su contexto y no sacarlas de contexto, sino que sea un mensaje para nuestro día de hoy, sí, sí lo puede ser perfectamente, pero un mensaje que nos ilumina y que nosotros hoy por hoy tenemos nuestras propias situaciones que tenemos que enfrentar, ¿vale? La otra cosa, el uso del miedo en la catequesis. Eso ha pasado. Yo os cuento una experiencia personal. Cuando yo estaba pequeñito, y tenía pues, mis 8 añitos, estaba en catequesis para la primera comunión. Nunca se me va a olvidar el famoso catequista que yo tenía, que se llamaba Miguel, le decíamos de cariño Miguelito. ¿No? Pero Miguelito llegaba, nos reunían los chicos de la catequesis, a los niños, y yo recuerdo que yo salía llorando de la catequesis, asustado, llegaba a la casa y le decía a mi madre, que viene el diablo. ¿Qué tal? Porque el Miguelito, a niños de 8 años, que era mi pedagogo, ¿no? Entonces, cogía el libro del Apocalipsis y decía, mirad, la bestia, viene la bestia, y devorará a todos, y viene el fuego del cielo, y todos, y no sé qué, y se acabará. Eso es un niño. A mí me quedó un trauma que no sé cómo soy cura. Cuando yo llegaba a casa, después mi madre tenía pobre que ver cómo sacaba las castañas de fuego porque decía, ahora sí, que la montaba. Y de hecho, tuvieron que llamar la atención. Porque, claro, todos los niños salíamos espantados. Porque eso que pasa, el miedo, fijaros qué interesante. Y aquí tal, quizá pues meto un poco esto, ¿no? Se ha utilizado mucho el miedo, ¿no? El miedo de si haces esto, te vas a castigar. Si haces esto, vas al infierno. Si haces esto, entonces, ¿qué ocurre? Que la vida cristiana no se fundamenta en el miedo, o no debería de fundamentarse en el miedo. En la Edad Media, los curas se ponían en el púlpito a dar gritos y a decirle a todo el mundo que les iba a llover el fuego y azufre sobre sus cabezas. Y claro, la gente estaba aterrorizada. ¿Y qué ocurría? Que claro, uno movido por el miedo, pues hace muchas cosas, ¿no? Entonces, no es aquello de voy a ser bueno por amor a Dios porque es algo que me viene bien y tal, sino que si no lo hago, me castigan, si no lo hago, me va a ir mal. Esto que me está pasando es un castigo de la vida que me está pasando por lo que yo he hecho. Es que, entonces, claro, la clave del miedo nos lleva a nosotros a entender a un Dios que no es el Dios que ha revelado Jesucristo. Jesucristo no nos está diciendo en ese sentido que tengamos miedo a la condenación eterna, sino que es el hecho del temor de Dios, de apartarte de Él. ¿No? Pero claro, este tema es un tema también que se ha fraguado mucho en nuestras mentes y en nuestras espiritualidades. Entonces, claro, movidos por el miedo, pues esto pasaba, ¿no? Y esto pasa. De hecho, fijaros que el miedo al final te coarta. ¿Por qué? Porque al final no haces las cosas por amor, sino por miedo. Entonces, la vida cristiana nos enseña a nosotros otra cosa. Jesucristo nos habla a nosotros. Es más, os digo una cosa, ¿en qué momento Jesús, en todos los 4 evangelios que conocemos nosotros, nos amenaza con el miedo? ¿Habéis oído algún momento, algún pasaje donde diga Jesús, ¿no? Hay uno donde dice Jesús, todo aquel que escandalice a uno de estos pequeños, tal, no sé cuánto, más me valdría, dice, que le ataran una piedra de morir y lo tiraran al fondo del mar. Perdón.
Pero no nos está diciendo que con miedo. Nos está diciendo lo que te puede pasar, ¿no? Pero, o a Judas, ¿no? A Judas mismo. Les dirá Judas, este hombre más le valdría no haber nacido. O sea, pero claro, Jesús dice cosas fuertes, pero en ningún momento nos dice, si tú no haces lo que yo te digo, espérate la que te va a caer. En ningún momento. Entonces, esa es otra cosa que a veces pues, tenemos que tener claro que el Apocalipsis se ha utilizado para meterle miedo a la gente, para asustar a la gente. Entonces, tampoco va por ahí. Luego, lo que os decía del género literario, que es importante conocerlo, el contexto en el que se da y sobre todo que es un contexto siempre para dar consuelo y esperanza. Y el miedo, en este caso, no viene del texto, sino de cómo leemos el texto, ¿no? Que eso es algo que también tenemos que tener claro. Muy bien, continuamos. Ya os hablé del género apocalíptico, ¿vale? Nace en tiempos de persecución, normalmente, cuando la gente está un poco, pues, cansada, desesperada, está que no ve las cosas, que dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿No? El lenguaje simbólico y visionario, y la finalidad es consolar y animar. Recordar que Dios sigue siendo fiel, que no dudemos de la fidelidad de Dios. ¿Vale? Ahora, el lenguaje, os decía, es simbólico. Entonces, simplemente para anotar algunos puntos. No se lee literalmente. Los símbolos transmiten ideas, como tal, las fuerzas. No buscan imágenes realistas, o sea, no es el caso de buscar imágenes realistas de esto, ¿no? E invitan a discernir. Todo este lenguaje simbólico dice, transmite ideas. Entonces, ¿qué ocurre? Se habla, por ejemplo, al principio de las 7 iglesias, que las 7 iglesias sí han existido. Y sabéis que, bueno, los que vais a ir al viaje de Turquía, o los que habéis ido a Turquía, habéis visto que Turquía es muy interesante porque es la tierra donde nace la iglesia. En Jerusalén, en Israel, cuando uno va a Tierra Santa, normalmente uno va a visitar los lugares santos donde se realiza el misterio de la salvación, donde nace Jesús. Pero luego, ¿qué pasa? Una vez que Jesús ha muerto y ha resucitado, asciende al cielo y envía a los apóstoles, muchos de ellos se van a Asia Menor. Asia Menor es la actual Turquía. Entonces, ¿por qué? Porque de hecho algunos eran de allí. Pablo era turco, ¿no? San Pablo. Pablo nació en Tarso, por el tema de la diáspora judía en su momento. Entonces, muchos judíos estaban asentados en esa zona, donde era una zona totalmente boyante, donde había muchísimas cosas, económicamente estaba muy bien, la ruta de la seda llegaba allí, o sea, aquello era cosmopolita totalmente, ebullía allí pues todo lo que era también, todo lo que era el Imperio Romano. De hecho, fijaros que la actual Estambul fue sede del Imperio Romano. El emperador va a dejar Roma y se va a ir a vivir a Estambul. O sea, imaginaros si era importante. Entonces, va a asentar el Imperio Romano ahí mismo. Entonces, eso es muy importante de cara a entender lo que ocurre. ¿Qué pasa? Los discípulos se van a ir allí e incluso sabemos que Juan y la Virgen María se van a ir a Éfeso. Entonces, Éfeso, que era una ciudad portuaria, actualmente el mar no está en Éfeso, es como cuando uno va allá donde zarpó Colón, que ya no ve el mar uno, pero ni en broma, sino que está no sé cuántos kilómetros del mar. Lo mismo pasa en Éfeso. Éfeso era portuaria, pero actualmente el mar no está ahí. Entonces, se van allí y allí los discípulos van a empezar a fundar la iglesia. Entonces, no solo había 7 iglesias, hay que entender eso, había muchas más. Pero lo que ocurre es que estas eran como las 7 principales, como las cabezas, digamos, donde florecía el cristianismo, ¿no? Entonces, los símbolos que se van a transmitir, por ejemplo, en las cartas, que dice, escribe una carta, en la revelación se le dice, escribe una carta a las iglesias. Entonces, Juan va a escribir, más bien, Jesucristo va a dirigir la carta, no es Juan, sino Jesús, el que va a decir a Juan, escribe. Escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardes, a la iglesia de Iconio, etc., ¿no? Entonces, a cada una. Y en cada una de estas cartas, por ejemplo, hay toda una secuencia, que es, vosotros estáis en medio de una persecución, os están matando, porque estaban matando a los cristianos.
en esta persecución de, creo que era del Diocleciano, creo, sí, no me acuerdo bien, pero creo que sí. Entonces, estaba persiguiendo a los cristianos y los mataban. O sea, los cristianos, ¿por qué? Porque los cristianos no se sometían a la idolatría del imperio. Entonces, empiezan a perseguir a los cristianos, a Juan lo van a deportar a la isla de Patmos, que también está allí, en Turquía, y en Patmos va a tener esta misión. Y esta misión, él va a enviar estas cartas a las iglesias. Y en estas cartas están llenas, digo, de simbolismos. Entonces, por ejemplo, estas cartas son cartas llenas de ánimo, llenas de palabras de esperanza y tal, ¿no? Pero sí también de advertencia. Es decir, vosotros habéis sido fieles al Señor. Vosotros habéis permanecido fieles en medio de la persecución. Vosotros, y dice, algunos de vosotros han sucumbido a esto, porque algunos se habían ido de la vida de la fe, habían abandonado la fe. Otros no, otros permanecieron. Entonces habla del resto y habla de muchas cosas de estas, ¿no? Entonces habla incluso de que no se contaminen de alguna forma con lo que está pasando en su alrededor, etcétera, ¿no? Y para todo esto, Juan lo que va a hacer es utilizar muchas imágenes, muchos símbolos, donde va a ponernos y nos va a hablar del Cordero, nos va a hablar del cielo, nos va a hablar de la lucha entre el bien y el mal y de los fieles, aquellos que, siendo fieles, han llegado hasta el final. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque dice, tú en medio de todo, tú permaneces fiel. ¿Por qué? Porque Dios al que es fiel se lo premiará. Claro, eso en medio de un mundo a veces tan complejo y tan difícil. A veces uno puede tener la tentación de no ser fiel. Y digo no fiel en el sentido, ¿no? Sino no ser fiel, ¿por qué? Porque nos podemos contaminar con el mundo, nos podemos contaminar con las ideas del mundo. Y eso pasa en todas las generaciones. Entonces, aquí lo importante que es no buscar, perdón, imágenes realistas en sí mismas, sino imágenes que nos invitan a discernir. Vamos a ver algunos símbolos principales del Apocalipsis. Si os dais cuenta, esta es una imagen, ¿la conocéis? De los arcángeles. ¿Habéis ido a las descalzas reales? A ver, ¿quién ha ido a las descalzas reales? Sí, pero ya me acuerdo, hace muchísimos años. Bueno, pues, id a las descalzas reales. Hay un cuadro precioso de los arcángeles. Precioso. A mí me encanta. Entonces, ¿por qué? Porque fijaros que en el libro de Apocalipsis vamos a hablar de los septenarios. Eso ya lo hablará probablemente el Padre Luis el próximo día. Hablará de los septenarios. Entonces, habla de 7, candelabros, 7, estos 7, tal. Y habla de los 7 ángeles que sirven al Señor. Entonces, esos 7 ángeles, la Iglesia ha visto en ellos siempre a los 7 arcángeles, de los cuales la Iglesia reconoce 3, que es Miguel, Gabriel y Rafael. Los otros pertenecen mucho a la lectura apócrifa, pero en la literatura judía sí se hablaba de 7. Entonces, por eso Juan sigue hablando de estos 7. Entonces, ahí os los he puesto simplemente de, no sé por qué se sacó este es San Rafael que lleva a ¿cómo se llama? A Tobías, ¿no? ¿Veis que aquí tiene un pez? Ahí lleva el pececillo. Entonces, ahí, este es por eso está colado el Tobías ahí, se metió. Bueno, y el principal que es Miguel. Vale, entonces, vamos. Dios y Cristo. El trono. Dios gobierna la historia. Entonces, dice, vi un hombre, vestido de lino, vestido de blanco. Dice que tenía ceñido a la cintura y tal, no sé cuánto, ¿no? Y describe. Es impresionante, a mí me encantaría, cuando tengamos oportunidades, tenemos, de haceros, de contaros más bien la descripción de lo que es el cielo en el Apocalipsis. Es precioso. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis nos está describiendo una Eucaristía en el cielo. Eso es lo que describe. Toda la primera parte es la descripción, o sea, es lo que pasa. Todos los que alaban al Señor, todos, yo digo, wow, o sea, Dios le está revelando a Juan y nos está diciendo, pero tú te afliges por lo que te pasa, te afliges por todo, te afliges por tal, y cual, que está bien que nos aflijamos, no es que esté mal. Pero ¿qué nos dice? Mira el cielo. ¿Tú sabes por dónde vas? ¿Tú sabes lo que es el cielo? El libro del Apocalipsis nos habla del cielo.
Todo esto va a pasar. Todo se va a acabar. Y estaremos en el cielo. ¿Cómo os imagináis el cielo? ¿Ah? Cuando dice, ya no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor. Todo será paz y alegría eternas. Nunca jamás nos volveremos a separar. Nunca jamás nos volveremos a distanciar. Estaremos con los que amamos. Imaginaros. Claro, por eso los que se han ido no vuelven. Claro. Imaginaros, o sea, imaginaros por un momento el cielo. Pero Juan nos va a describir primero el cielo. Y nos va a hablar de eso. Entonces, cuando habla de Dios y de Cristo, dice, Dios gobierna la historia. Dios es el Dios de la historia. El alfa, el principio y el fin. Él es el Dios de la historia. Nada sobre él. A veces cuando pensamos en el mal y el bien, a veces nos ponemos como a la misma altura, ¿no? Como decir, el mal y el bien luchan. No, es que el bien es infinitamente superior al mal. Es infinitamente superior. O sea, el mal va a ser derrotado. A nosotros, claro, a veces, el mal hace mucho ruido. ¿Os recordáis? Aquí os conté yo, fue un día descendente, ¿no? Que hablé de la gallina y de la tortuga. Sí. Fue muy descendente, sí. Os conté eso, de la gallina y la tortuga. ¿Os lo cuento? Bueno, pero resulta que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gallina pone un huevo y cacarea por todo el pueblo. ¿Verdad? Anda por todo el cuerpo, por un huevo. Pero la tortuga pone 112 huevos. Y no dice nada. Entonces ahí os lo digo, a ver si somos nosotros muy tortugas o muy gallinas. Entonces, Dios gobierna la historia. El cordero degollado es la victoria por el amor. Vi un cordero degollado, que es Cristo, ¿no? El cordero degollado, pero que está triunfante. Está triunfante. Alfa y Omega, principio y fin. Por ejemplo, el mal y el poder se representan con el dragón. El dragón habla de este dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y este dragón que es una bestia, ¿no? Y tal, pero este dragón personifica de alguna forma el mal. Nos habla a nosotros que sí existe el mal. Claro que sí existe este dragón. Esta bestia, ¿no? El poder político idolátrico, en este caso, contexto histórico, ¿no? Babilonia, que era un sistema injusto. Todo esto que oprimía a las gentes. Números simbólicos, las 7 iglesias, la iglesia de todos los tiempos. El 7 es plenitud. La mujer vestida de sol, que también se ha visto en ella la imagen de la Virgen María. Pero la mujer vestida de sol habla también de la iglesia, del pueblo de Dios, donde vosotros y yo, esa mujer vestida de sol, dice que está coronada con 12 estrellas, que la luna está bajo sus pies y que somete a la bestia, la destruye, ¿no? Que es el pueblo santo de Dios, la mujer vestida de sol, que está iluminada, ¿no? La Jerusalén nueva, que os he leído al inicio, ¿no? Vi que venía del cielo la nueva Jerusalén, vestida como una novia que se arregla para su esposo, ¿no? Y ahí están todos, ¿no? En esta Jerusalén triunfante, la comunión definitiva con Dios y entre nosotros. La iglesia, ¿no? Decía el 7 es plenitud, el 6, imperfección del poder. Ahora no sé, pero pasó una moda, no sé, loca o una secta de estas ahí, que se empezaron a tatuar el 666, ¿no? Se lo ponían por toda parte. El 666, no lo saben. El 6 es imperfección y el 666 sabemos que significa también Nerón. Entonces, no es buscar la literalidad en esto, ¿no? Sino es el hecho de que dice, ¡ay, el anticristo! Hombre, claro, el anticristo, todo aquel que reniega de la fe, que va en contra de la fe, todo aquel que quiere destruir la vida, que quiere, al final, no deja de ser un anticristo. Pero no necesariamente es que vamos a ir a hurgarle la cabeza a Putin Macron y vamos a encontrar ahí 666, ¿no? Ya, eso, pues no, pero... Entonces, no se trata de eso, se trata de simbologías, ¿no? Por ejemplo, los 144.000 que se van a salvar, que están sellados y tal, también, o sea, son todos simbologías.
¿no? Porque si no, solo 144, pues estamos mal, ya estamos fuera. 12 es el pueblo de Dios, que son los apóstoles también, las 12 tribus. Juicio y esperanza, los sellos, las trompetas, la llamada a la conversión. Al final dice, sonó una trompeta. Y esa trompeta que dice, cuando sonó esa trompeta, vienen catástrofes. Claro, pero catástrofes han ocurrido toda la vida. Terremotos, inundaciones, muertes, cosas, o sea, siempre ha pasado. Las catástrofes, nuestro planeta está vivo. Y el planeta camina y va y vienen las lluvias, y vienen los huracanes, y vienen un montón de cosas. Y nosotros mismos nos hemos cargado mucho planeta. Entonces, fijaros este invierno, que yo no sé, que al final era entre invierno, primavera, verano, otoño, o sea, una cosa mezcla que no sabíamos qué era, y que al final que llueve mucho, que llueve poco, que hay sitios que están inundados de agua y otros que están secándose. Entonces, es una cosa que todo esto, ¿a qué nos llama? Los sellos, cuando habla del libro que tiene 7 sellos y que el Cordero es el único que puede abrir este libro y romper los 7 sellos que tiene este libro, está hablando precisamente todo esto en clave de conversión, en clave de llamadas de atención. ¿Para dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde caminas? Mira lo que está pasando, mira lo que te ocurre, mira lo que te puede ocurrir. Conviértete, vuélvete al Señor, sé fiel a Dios. Todo eso va en esta... Los mártires. Los mártires hablan de la fidelidad hasta el final. El mártir, que es el testigo, es aquel que permanece fiel al Señor. Que eso es lo que tenemos que pedirle al Señor por su próximo. Mira, Señor, podemos atravesar en la vida cuanta cosa haya, pero ayúdame, Señor, a ser fiel. A nunca abandonarte, a no dudar nunca de tu amor, a no dudar nunca de ti, a permanecer fiel hasta el final. ¿No? Que nos conceda Dios esa gracia en medio de todo lo que tengamos que pasar. El libro sellado, os he dicho, el sentido de la historia, es el libro donde está escrita la historia de todos y la historia del hombre. Otro aspecto es, decía, Apocalipsis y profecía. La profecía llama a la conversión. Eso creo que os quedó claro antes, pero que si vemos a los profetas vienen en un momento determinado. Dios sabe cómo somos. Hay una canción que dice por ahí, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Pero Dios sabe cómo somos. Y Dios sabe que el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el desierto, pasó el Mar Rojo, todo. Y aún así, cuando llegan a la tierra prometida, dice Dios, es que os conozco, de verdad. ¿Y qué pasó? Empezaron a convertirse en pueblo otra vez idolátrico y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que Dios siempre mandó primero a los jueces, y los jueces eran enviados de Dios, que venían a poner al pueblo y decirle, oye, ¿qué pasa? Y a corregir al pueblo y tal. Y luego de los jueces mandó a los profetas. El primero de los profetas fue Elías, y después de allí, pues todos los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas, mayores y menores, pero Dios, los profetas, siempre los envió al pueblo para ayudar al pueblo. O sea, para decir al pueblo, algunos profetas venían al pueblo ¿a qué? A consolarlo. Consolad a mi pueblo, hablarle al corazón de Jerusalén, decidle que se acaba su esclavitud, ánimo. Y tal, ¿no? A profetas que venían a dar ánimo, profetas que venían a levantar la esperanza y tal, y otros profetas, como Amós, que venían con el palo a decir, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿A dónde vais? ¿No os dais cuenta de esto? Que estáis en la idolatría, que esto... Pero la profecía siempre tiene esa connotación de llamar a la conversión, ¿vale? La apocalíptica revela el sentido de la historia. Es decir, fijaros qué interesante, ¿no? Por una parte, la profecía, conversión. Pero la apocalíptica, al final lo que viene, ¿qué es? A mostrarnos qué sentido tiene todo esto. De alguna forma. ¿Qué sentido tiene tu vida y qué sentido tiene la mía? ¿Y qué sentido tiene que nosotros sigamos donde estamos? Hagamos lo que hagamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que habéis seguido muchos de vosotros el tema del convivio, ¿no? Y ayer, por ejemplo, para mí eso fue un signo apocalíptico, la Eucaristía de ayer, si la vemos así. ¿Por qué? Porque es un signo que nos revela a nosotros el sentido de la historia y que dice que en medio de todo como está, que en medio de las situaciones donde hay mucha gente
que puede haber abandonado la fe, donde hay situaciones a veces tan estas, o que somos realmente pocos en la vida, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, sí, pero ¿cuántas personas hay en Madrid? ¿Cuántas personas hay en Villalba? De todas las personas de Villalba, ¿cuántas frecuentan la Eucaristía? De todas las que vienen a la Eucaristía, ¿cuántos se lo toman en serio? De los que se lo toman en serio, ¿cuántos realmente están comprometidos en la fe? Y ahí vamos tirando, y uno dice, bueno, al final somos 4 gatos, ¿no? Pero eso que ocurre, que a veces puede que nos digan nosotros, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene cuando hacemos un llamado y de repente pues llegan pocos? O tal, o que mucha gente, bueno, aquí la apocalíptica viene y nos revela a nosotros, es como que, por eso es de escoger el pelo, es como si Dios por un momento nos mostrara el final y nos dijera, mira, no dejes más, tú sigue adelante, mantente firme, ¿vale? El Apocalipsis une ambos aspectos. En el Apocalipsis hay por una parte profecía, sobre todo en la primera parte donde hablan las 7 iglesias del Apocalipsis, que las cartas son preciosas, y por otra parte, la parte de la revelación, o la parte de lo que manifiesta Juan, de decir qué es lo que va a pasar. Es decir, el libro del Apocalipsis es el mayor spoiler que Dios nos ha hecho. Ahí está todo. ¿Tú quieres saber qué va a pasar? Lee lo que pasa. Ahí está todo. Esto va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que el mal no va a triunfar. Que al final va a vencer el Cordero. Y que no hay que tener miedo. Aunque a veces uno se puede asustar. Pero no importa. Y exhorta la fidelidad. ¿Vale? Muy bien. Contexto histórico. Ya lo hemos mencionado un poco, simplemente apuntamos. Finales del siglo I, Imperio Romano y culto al emperador, eran cultos idolátricos. Luego la persecución de los cristianos. Y comunidades cansadas y comunidades presionadas. Es decir, este era un poco el ambiente que se respiraba en este momento, ¿no? El tema del culto al emperador, recordad que se solía pensar que era como casi una divinidad. Y bueno, cuando vayáis a Éfeso, los que no habéis ido, que vayáis, vais a ver en Éfeso pues, muchísimas cosas, restos, vestigios de toda esta cultura, de toda esta forma en la que se movían las cosas, cultos a los dioses y tal. Éfeso, de hecho, era una ciudad donde se practicaba muchísimo el esoterismo, muchísimo. De hecho, muchos de los cristianos, cuando se convierten al cristianismo, lo que hacen es prender fogatas o pilas, ¿no? Con todos los libros y las cosas de esoterismo, de cosas que se practicaban en esos tiempos. No, pero era algo interesante. Entonces, claro, cuando los cristianos dejan de seguir las normas de todo lo demás, ¿qué ocurre? Viene la persecución. Entonces, a muchos cristianos pues, los mataron y muchos cristianos murieron mártires. Y esto, lógicamente, atemorizaba a las comunidades y aquí es donde viene ese periodo tan crucial. El periodo donde aparecen, por una parte, los mártires. De hecho, aparece después el culto a los mártires en la vida de la iglesia, es precioso. Después de eso, aparecen también los confesores de la fe. Sabéis que el término confesores de la fe son aquellos que les atraparon, pero que no negaron la fe. Entonces, había confesores de la fe que habían 2 opciones, ¿no? Yo te atrapo, Carmen, y le digo, ¿tú eres cristiana? Dice, sí, que te mato. Yo soy cristiana, que te voy a matar. Sí, entonces había 2 opciones. O la mato, entonces es mártir, o no la mato. Pero si no la mato y confesó la fe, es una confesora de la fe. Entonces era un título que se le daba y había en las comunidades cristianas lo que llamaban los confesores de la fe. Es decir, aquellos que habían permanecido fieles hasta el final, pero que no habían muerto mártires. Entonces, y luego estaban los apóstatas, que los apóstatas eran aquellos que ante la presión sucumbían y negaban la fe. Entonces, ahí aparecían esos tres términos. Luego, estas son, para que os hagáis una idea, esto es la actual Turquía, aquí, Grecia, Atenas, y aquí está la actual Turquía. Este cachito de este cuadro es para que os hagáis una idea un poquito
de las 7 iglesias que van a aparecer en el Apocalipsis, a las cuales se les va a dirigir las cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas estas tienen sus particularidades, tienen sus cosas. Sería muy interesante meternos en cada carta, pero ahora no da tiempo, pero es precioso. Eso en algún momento que podamos hacer como un, no sé, ya en plan casi un curso de Apocalipsis, ya sería algo como más profundo, ¿no? Pero para que os hagáis una idea. De estas vais a visitar algunas, ¿no? Ahora, en esta peregrinación que vais a hacer. Éfeso, sí. Éfeso, sí. Sí. Yo he estado prácticamente en todas y en algún momento haremos alguna cosita. Estaría muy bien. Bueno, continuamos. Vean qué bonito. Dice Juan, a mí eso me llena una esperanza. Porque uno dice, Señor, yo iré al cielo. Yo iré al cielo. Yo espero que sí. Yo quiero ir al cielo, vosotros. Sí, también. Porque digo yo, no. Queremos ir al cielo. Y para ir al cielo se necesita una escalera grande. Todos queremos ir al cielo. Entonces, cuando pasa esto, ¿no? Que incluso cuando se habla del infierno y de las visiones de la Virgen, que dice que había muchísima gente en el infierno, que mucha gente condenada, que tal. Bien, yo eso no lo sé. Yo no lo sé, ni lo sabemos ninguno de vosotros, ni yo, ni nadie. Pero que sí sabemos una cosa que ha dicho Jesús, que dice, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, el cielo es para todos. Para todos. Y diría el Papa Juan Pablo II, ¿quién no entra al cielo? Aquel que no quiere entrar. Hay una parábola que refleja esto muy bien, que es la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre viene, le dice al hijo mayor, ¿recordáis? Dice, pero hijo mío, pero tu hermano que ha muerto, que está muerto, que está vivo, pero venga, vamos a la fiesta y tal. No quiero. Pero que está todo listo, pero no. Entonces, el padre dice, pero entra a la fiesta. No quiero. Y ahí se cerró. No quiero. A mí hay cosas en la vida como presbítero que me han impresionado. Una de ellas fue una vez que, igual, yo recé mucho por esa persona, pero me llamaron en paso de muerte de una persona y no fue hace mucho. Y me dice, pero es que esta persona no es una persona que tan... Confiese, yo no le puedo obligar. Bueno, hablé con esta persona y esta persona me dice, primero que me dijo, ¿a usted quién le mandó a llamar? Y digo yo, no, pero simplemente venía, soy el cura, venía a saludarle y tal, no pasa nada, pero ya un poquito ya hablamos y ya como que... Y después me dijo, yo no creo en nada de esto, yo ni me arrepiento, ni pienso confesarme nunca, ni quiero recibir sacramentos, ni quiero nada. Y me dije, pero bueno, o sea, al fin y al cabo es una forma... Yo sé lo que he hecho y me moriré con eso y punto. Y bueno, yo me fui. Y este hombre, como a la semana, lo murió, lo enterramos. Eso ya sabrá Dios y él, yo no. Entonces, ¿qué dice Juan? Cuando dice Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie era capaz de contar, de hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Todos estaban vestidos de blanco y tenían palmas en sus manos. La palma del martirio es el símbolo de la palma del martirio, de mantenerse fiel. La palma significa la fidelidad. Bueno, el domingo de Ramos, la palma significa la fidelidad también. Entonces, y le preguntaba Juan, le pregunta a los ancianos, pero ¿y todos estos quiénes son y de dónde vienen? Le dice los ancianos, estos son los que vienen de la gran tribulación, pero han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Han sido fieles y ahora tienen el premio. Hello, Moto. Porque dice Juan que era
miriadas y miriadas que nadie era capaz de contar. Es decir, que en el cielo hay muchísima gente. ¿Vale? Entonces, mensaje central del Apocalipsis: Cristo ha vencido, el mal no es definitivo, Dios gobierna la historia y la fidelidad tiene sentido. Pues sí. Qué bonito. Por eso es un libro de esperanza. No anuncia el fin del mundo. Eso, cuando escucháis a la bruja de turno decir de Baba Vaganda y Nostradamus y pone al mismo nivel del Apocalipsis, pues mira, tú estás fuera de onda, porque eso no va por ahí. No anuncia el fin del mundo, si nos anuncia el hecho de lo que vivimos todos. Ya digo, toda generación ha vivido sus cosas. No ha sido fácil. Fijaros vosotros en la historia, ¿no? Sin entrar en dramas, ni mucho menos, no me voy a meter en eso, ni tampoco herir a nadie y tal. Pero el tema de la guerra civil, ¿no? O sea, fue un tiempo durísimo, un tiempo de persecución, un tiempo de tantas cosas, donde tanta gente sufrió, lo pasó mal y tal, y hubo muchos que mantuvieron la fe, ¿no? Entonces, que vosotros seréis una tierra de mártires, fijaros, ¿no? Y familia mártir también, ¿no? Entonces, que eso que nos anime a nosotros a permanecer fieles al Señor, ¿no? Luego, anuncia el fin del mal, que eso al final dice, lo que os he leído al inicio, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar, dice el mar, y el mar ya no existe. ¿Por qué? Porque en la simbología del Apocalipsis y en la simbología de la Sagrada Escritura, el mar significa la muerte. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en el mar. Si nos metemos al mar, nos ahogamos y nos morimos. Entonces, el mar viene a significar también la muerte. Por eso Jesús camina sobre el mar, camina sobre las aguas, camina sobre el mar. Entonces, dice, y el mar ya no existe. Es decir, y luego habla de todo lo del final, ¿no? Invita a la paciencia y a la fidelidad. Y la última palabra es de Dios. Final. Chao, chao. Muy bien.